Muy buenas noches, queridos amigos, amigas que se conectan una vez más a través de este medio. Les saluda su hermana Marina Medina y hoy una vez más estaremos hablando acerca de la epístola de Santiago. Ponte cómodo, busca tu Biblia, tu cuaderno, ¿verdad? Y vamos juntos a encaminarnos otra vez en este estudio de la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 5, versículo del 1 al versículo 6. Hoy vamos a continuar con esta carta de Santiago y ya en este último recorrido que Santiago está haciendo mención de algunos aspectos esenciales para la iglesia dispersa. Ya están siendo los últimos capítulos de esta serie de Santiago, por lo que vamos a puntualizar varias cosas importantes sobre esta serie de Santiago y que voy a hacer un recorrido, y de hecho hemos hecho un recorrido durante toda esta semana, recordándote primeramente en el capítulo 1, cuando Santiago escribe a una población donde él dice a las 12 tribus dispersas, haciendo mención de que está hablando a una población que es cristiana judía. Esta población ha sido perseguida después de la muerte de Esteban. Es una población diáspora, es una población que está en diferentes ciudades, es una población que han tenido que dejar casas, propiedades, ¿verdad? Comodidad, dado la persecución. Es una población que está sufriendo por esta persecución y además de eso es una población pobre en su mayoría por los recursos limitados que tienen. Esta situación ha producido sufrimiento. Por lo tanto, el tema del sufrimiento está vigente en toda la carta de Santiago. El tema, entonces, es cómo nosotros, o cómo en este caso el oyente primario, cómo el oyente primario y ahora nosotros podemos vivir nuestra fe, podemos tener una vida cristiana acorde con lo que nos ha enseñado Jesús, aún en medio de las pruebas y el sufrimiento. Muy bien, como lo veíamos la semana pasada, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 7, Santiago les recuerda a ellos, en el versículo 4 sobre todo, que el Señor de los ejércitos, y hablamos acerca del Curio Sabaoth, que defiende a aquellos que son débiles, aquellos que están sufriendo, aquellos que son pobres. Y le está diciendo a esta iglesia que está sufriendo, el Señor de los ejércitos va a hacer justicia. Y por eso ahí llegamos y ahí nos quedamos la semana pasada, cuando hablamos de que si bien a los ricos les hablaba que se apartaran de su hipocresía y se apartaran de su codicia y de la forma corrupta e injusta en que estaban procediendo, a la iglesia, que también está relacionado con el tema de la riqueza, le dice, esta situación hay dos alternativas, la paciencia y la oración. Vamos entonces a hablar acerca de la paciencia y ahí entonces nos encontramos con el verso 7 que dice así, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan la lluvia en el otoño y la primavera. Con ansia esperan a que maduren los preciosos cultivos. Fíjate que Santiago está usando una imagen y es la imagen del agricultor. Y esta es una imagen que cae justo en el sentido de lo que Santiago está tratando de decir, porque cuando nosotros pensamos en los agricultores, sabemos que el proceso de la agricultura, lo acabo de decir, es un proceso. La agricultura no es algo que se pueda resolver de hoy para mañana. Es un proceso de abonar la tierra, de preparar la tierra, de sembrar la semilla, de la semilla germinar, crecer, hasta donde pueda dar un fruto. Yo estoy ahora mismo, sembré unos jengibres y los jengibres, para tener el fruto de esos jengibres que sembré,
Aunque sale rápido la planta, tengo que esperar 7 meses. Entonces, lo que le está tratando de decir Santiago, usando esta imagen del agricultor, es: hermanos, esto es un proceso, y en el proceso tenemos que aprender a vivir con fe, con todas las características de la fe que nosotros hemos visto a través de toda la epístola de Santiago. Y esto solamente se puede lograr a través de la paciencia. Ahora, queridos amigos, cuando vamos al griego, la palabra paciencia que se está utilizando en este verso es la palabra macrotimia. Macrotimia. Y macrotimia, queridos amigos que me están escuchando, macrotimia significa paciencia, esa paciencia de espera. Pero según lo estás viendo en la pantalla, macrotimia es grandeza de ánimo, más allá de toda medida. Y es muy parecido a la palabra, o sea, lo encuentras en el texto bíblico cuando Pablo habla de longanimidad. Longanimidad significa esa grandeza de ánimo más allá. Es la paciencia que nada la puede quitar. Y eso es lo que le está pidiendo Santiago a los queridos hermanos que están dispersos, y es lo que Dios nos está diciendo también en el día de hoy, en medio de esta situación de crisis y algunos de sufrimiento que están viviendo. Tengan macrotimia, tengan grandeza de ánimo, esa paciencia de espera que va más allá de cualquier situación que puede desequilibrarnos, que puede afectarnos. Siguiendo en lo que Santiago nos está diciendo, en el versículo 8, también está mencionando Santiago: ustedes también deben ser pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca. Fíjate que solamente en 2 versos que estamos leyendo, Santiago menciona la palabra paciencia reiteradamente. Y hay una palabra que en medio de este tema de la paciencia, Santiago le hace recordar a los hermanos de la diáspora. Y la palabra es, fíjese, nuevamente vamos al versículo 7. Dice así el versículo 7: tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Es decir, queridos hermanos, hermanas, mientras el Señor regresa por segunda vez, tengan paciencia. Pero luego vemos en el versículo 8 que dice: ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, mientras espera la venida del Señor, mientras el Señor, ¿verdad?, regresa, se tiene que ser paciente, tener la paciencia de espera, macrotimia, grandeza de ánimo, que nada lo puede quitar. Y la palabra griega que se usa cuando Santiago está hablando de la venida del Señor es la parrusia o parrusia. Y parrusia está hablando de esta segunda venida. Ahora bien, yo quiero decirte, querido hermano, hermana que me estás escuchando, este texto tiene miles de años. Cuando fue escrito, ahora a lo que estamos hablando hoy han pasado miles de años. Y Santiago, como todos los apóstoles, tenían la convicción de ese regreso de la segunda venida de Cristo. Y sabes, la palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios es veraz. Y ese segundo retorno de Cristo será pronto. Si bien no sabemos cuándo será, lo que sí te puedo decir es que está más cerca de cuando Santiago escribe justamente esta epístola. Y vemos señales, y vemos situaciones, y vemos realidades que nos dicen cada día, querido amigo, amiga, ese retorno segundo de Cristo está cerca. Cristo viene pronto. Y por ese retorno, y sabiendo que esa es nuestra esperanza, porque el reino de Dios será consumado, nosotros nos debemos mantener
perseverante ante el sufrimiento, ante las situaciones adversas, ante la escasez, ante las limitantes. Tenemos que tener macrotimia, longanimidad, grandeza de ánimo, que nada lo pueda. Vimos semanas pasadas, es justamente como el hecho de estar sufriendo a veces nos ensimisma hacia nosotros mismos y estamos más pendientes de nuestra realidad y nuestra necesidad, y cuando esas son las emociones que afloran en nuestro corazón, por lo general nosotros vamos a estar a la defensiva, y en ese sufrimiento los hermanos estaban a la defensiva, tal vez criticándose unos a otros, enojándose unos con otros. Tenemos que recordar cuando veíamos los primeros versículos del capítulo 4, entonces no era tiempo, no es tiempo para estar murmurando unos de otros, no es tiempo para quejarse uno de otro cuando se da situaciones difíciles como la que estaba pasando en ese entonces, como las que están pasando ahora. No es tiempo para comenzar a fijarnos en los aspectos negativos, en las situaciones negativas que se puedan estar dando dentro de la iglesia. Es momento para más bien unirnos, soportarnos, acuerparnos, servirnos unos a otros. Y Santiago le dice, no se enojen unos con otros, más bien, venga a su mente, venga a su memoria algunos modelos que ustedes han tenido de sufrimiento y han mostrado esa macrotimia que a su momento yo les hablaba. Y Santiago entonces usa dos ejemplos. Ahora, fíjate que en la pantalla encuentras que Santiago dice, tomen como ejemplo, y el griego que se utiliza ahí en tome como ejemplo es upudeima. Se dice que de esta palabra upudeima proviene la palabra paradigma. En pocas palabras, sabemos que paradigma es un esquema, es un modelo mental. Entonces, Santiago le está diciendo a ellos, tengan como modelo, como esquema, tengan como paradigma a los profetas. Y cuando nosotros entramos al texto bíblico, sabes que los profetas en el texto bíblico fueron modelos, paradigmas de sufrimiento. Jeremías, un profeta que sufrió mucho. Oseas tuvo que casarse con una prostituta para poder hablar el mensaje profético que Dios tenía para el pueblo, y sufrió mucho por eso. Jonás no quería hacer la misión de Dios, y a causa de esto es tragado por un gran pez, y al final tuvo que hacer ese plan y esa misión de Dios. Y así podemos hablar de varios profetas, nada más Juan el Bautista, que fue uno, digamos, de esos últimos profetas. Digo últimos porque lo vemos ya en el Nuevo Testamento, es decapitado. Entonces, Santiago dice, ante este sufrimiento, tengan paciencia de espera y piensen en aquellos paradigmas que tenemos, en aquellos modelos que nos han antecedido. Qué interesante que Santiago nos habla de modelos como los que acabo de mencionar, porque hoy día cuando la situación se da, ¿cuáles son los asideros que tiene la juventud? ¿Cuáles son los asideros que tienen las personas? Y de repente hoy los modelos son los deportistas, los cantantes, los políticos, los youtubers, los influencers. Esos son los modelos ahora. Pero la pregunta ¿serán estos modelos adecuados para nosotros decir, oye, si esta persona, a pesar del sufrimiento, ha sabido perseverar y ha tenido resiliencia, ha sacado lo mejor del sufrimiento? Nos damos cuenta que no existen esos modelos. Y los modelos que tenemos son los del texto bíblico. Que esos sean tus modelos cuando estás sufriendo. Piensa en personajes de la Biblia. Busca como mentores y mentoras aquellos personajes de la Biblia que mostraron su fidelidad y su amor a Dios a pesar del sufrimiento. Entonces, queridos amigos, tengamos esa paciencia de espera.
Pero cuando Santiago está hablando acerca de ese primer ejemplo de los profetas, la palabra paciencia sigue siendo macrotimia, pero ahí es la palabra de fortaleza, palabra paciencia, fuerza, ¿verdad? Porque lo que tenemos que tener es fuerza ante la situación adversa. Siguiendo en el versículo 11, es interesante también resaltar que Santiago menciona bienaventurados, bienaventurados aquellos que sufren. Recuerda siempre cómo Santiago conecta con las enseñanzas dadas por Jesús. Y en este pasaje, en la versión que yo te estoy presentando, dice de esta manera: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Ahora, es importante mencionarte que la palabra que se utiliza en bienaventurados, igual que en Mateo 5, es makasiomen, es decir, bienaventurados, es literalmente felices, afortunados, aquellos que sufren. Estas son una de las grandes paradojas que vamos a encontrar enseñadas por Jesús y ahora recordada por Santiago. ¿Cómo puedes ser feliz? Y lo hablamos en una de las primeras sesiones de Santiago. ¿Cómo se puede ser feliz en medio del sufrimiento? Y insisto, no se trata de ser masoquista o esquizofrénico y pensar aquí no está pasando nada, sino se trata de una firmeza de carácter donde a pesar de tu sufrimiento, de tus lágrimas, de tu dolor y de vivirlo y de sentirlo, eres capaz también de sentir felicidad, porque tu felicidad no proviene de la situación o de la condición que estás viviendo. Tu felicidad proviene de tu identidad y tu permanencia con Jesucristo. Muy importante esto que resalto, y Santiago se lo recuerda a ellos. Recuerden los profetas y dice, le damos honra, son bienaventurados aquellos que sufren, pero no es sufrir por sufrir, queridos hermanos, sino aquellos que se mantienen firmes aún en medio del dolor, y es un dolor a causa de su amor por Cristo, a causa de su misión por el Evangelio, a causa de su relación con Dios. Ahora, en este mismo versículo 11, Santiago menciona otro paradigma, otro ejemplo, y no es nada más ni nada menos que nuestro personaje, que aquí lo hemos visto ya en el libro de la epístola de Santiago, pues el personaje de Job. Y Santiago habla acerca de Job como alguien que ha sufrido, pero que al final Dios mostró su misericordia y su ternura. Ahora, yo te quiero mencionar acerca de este personaje de Job, de que la palabra que está utilizando Santiago cuando habla de Job no es macrotimia, sino como lo ves en tu pantalla, la palabra que se está utilizando es chipomé, que nosotros de hecho la traímos cuando comenzamos a hablar en el capítulo 1, Jipomei. Y Jipomei no es paciencia, Jipomei es perseverancia, resistencia, firmeza, soporte. Entonces, esto es importante porque si bien Job no fue muy paciente, recordemos cuando leemos Job que Job nunca maldijo a Dios, pero sí no fue paciente y luchó y reclamó de que él era un inocente, él era inocente ante los amigos que le acusaban. Así que Santiago no fue no tuvo mucha macrotimia, pero sí tuvo jipomei, es decir, perseverancia, porque hasta lo último Job decidió esperar y creer de que Dios le iba a redimir. Y justamente eso es lo que sucede. Pero ahora yo quiero conectar, porque de Job solamente muchas veces conocemos lo que pasa en los primeros 2 capítulos, y al final en el capítulo 42 cómo Dios lo resalta y le regresa
muchas cosas que él había perdido. De hecho, Santiago lo está diciendo, que al final pudieron ver cómo el Señor fue bueno con él. Entonces, eso es como los dos aspectos que nosotros recordamos de Job. Pero yo te quiero decir que hay mucho en el libro de Job que hay que estudiar y hay que analizar. Y te traigo el capítulo 29 de Job, donde Job hace una remembranza de aquellos tiempos cuando él estaba bien, donde él dice cuando era amigo de Dios, y él hace una autobiografía de cómo él era. Y vamos a ver algunas cosas importantes que menciona el texto bíblico. Como te das cuenta, fíjate que Job habla de que él lo elogiaban y hablaban bien de él porque él ayudaba a los pobres, a los que estaban en necesidad, a los huérfanos que requerían ayuda, ayudaba a los que estaban sin esperanza. Era la canción, el canto de alegría de las viudas, era los ojos de los ciegos, los pies de los cojos, y era llamado padre de los pobres. Además de eso, ayudaba a los extranjeros y rompía a los opresores que trataban con injusticia a los indefensos. Entonces, cuando conectamos esto con lo que hablamos la semana pasada, Job reconoce que su responsabilidad como una persona que era rica era ayudar a aquellos que tenían poco. Pero Job no solamente es alguien que da limosna, es alguien que estaba comprometido realmente y tenía un afecto por aquellos que no tenían. Y ahí menciona a los grupos oprimidos, menciona a los pobres, a los que tienen necesidad, menciona a la viuda, al huérfano, al extranjero, a los que no tienen ojo, a los que no tienen pie, y se llama padre de los pobres, que solamente así ha sido llamado Dios. Entonces, qué interesante, porque ese es el modelo de vida que Dios nos invita a vivir, queridos hermanos. Cuando Dios nos da para que nosotros podamos bendecir al huérfano, al pobre, a aquellos que tienen menos, y aunque tengamos poco, nosotros podemos dar de lo poco que tenemos, pero el Señor da para que nosotros podamos bendecir a otros. Y lo segundo importante es que a pesar de que la vida de Job fue así, Job está sufriendo. Él fue un pobre inocente, pero está sufriendo. Entonces es importante, queridos amigos, porque muchas veces pensamos, y eso es algo que se debate en el libro de Job, la teología de la retribución, y ahora lo voy a volver a mencionar con los versículos que se mencionan más adelante, donde creemos que porque somos cristianos y hacemos buenas cosas, todo nos tiene que ir bien y todo nos va a salir bien. Tengamos cuidado con esa teología. O pensamos cuando a un hermano le pasa alguna situación adversa, pierde un familiar, está enfermo, un fracaso, pensamos que es Dios quien está detrás de eso. Tengamos cuidado con la teología de la retribución. Ok, bueno, ahora vamos a proseguir al versículo 12, 13 hasta el 15, y nos vamos a dar cuenta que si bien Santiago está haciendo un llamado a esta iglesia, ahora se hace un llamado a las relaciones interpersonales. Y vamos a comenzar con el versículo 12 que nos dice de esta manera: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Es interesante por qué Santiago habla o nos trae este versículo a colación. ¿Qué estarían viviendo? ¿Qué estarían pasando los hermanos en aquel momento donde Santiago tiene que decir no juran por nada? Entonces nuevamente vamos al plano relacional, lo que hemos estado diciendo. Cuando hay un grupo de personas o como personas nos sentimos oprimidos, nos sentimos limitados en sufrimiento, nos vamos a meter en nosotros mismos y vamos a procurar buscar solamente nuestro bienestar,
Recuerde que en el capítulo 4 Santiago habla de los problemas que tenían de celo, de envidia, etcétera. Y obviamente surge entonces otro problema en las relaciones interpersonales, que es la mentira. Porque cuando alguien jura, de hecho esta palabra no jure significa amarrado a. Entonces, ¿qué estaba tratando o qué hay detrás de un juramento? Un juramento es como una garantía. Esto que te estoy diciendo lo amarro con esto para que tú me creas. Entonces, cuando acostumbra a darse la mentira, la falta de la palabra, surge entonces la incredulidad, y la incredulidad traía de que ellos tuvieran que estar jurando y juraban y no se daban cuenta de que pareciera que Dios no estaba en su realidad, porque cuando juraban, entonces cuando se acordaban de que estaban frente a Dios. Digamos que en aquellos tiempos existían diferentes tipos de juramento. Estaban los juramentos que se juraba por cualquier cosa menos Dios, y estaban los juramentos donde se incluía a Dios. Y aparentemente, justamente, los juramentos donde se incluía a Dios eran los que eran más fidedignos, eran los que la persona se comprometía a cumplir lo que iba a decir. Es decir, que yo te podía jurar y si no metía a Dios, posiblemente no iba a cumplir con mi palabra. Entonces, miremos la vaguedad del compromiso de las palabras. Y por eso Santiago nuevamente conecta esto que le está diciendo a la iglesia con lo que ya Jesús había enseñado en Mateo capítulo 5. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Dice así: han oído que se dijo a sus antepasados, no falte a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Entonces, Santiago evoca estas mismas palabras, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y aunque nosotros estemos en momentos difíciles, hermanos, no podemos caer en decir mentiras. Y no hay necesidad del juramento. Creo yo, en mi percepción, tal vez porque no me rodeo de esa realidad, para mí hace mucho tiempo me es muy difícil escuchar a alguien jurando. De hecho, yo creo que nunca he jurado, y tal vez tú tampoco nunca has jurado, pero esa es una realidad que existía en aquella cultura, y de hecho en algunas culturas nuestras existe hoy día tal vez el jurar, y Dios lo que nos dice a través de Santiago, un llamado a que nosotros seamos honestos, a que nuestra palabra sea de valor, a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Y saben qué? Hoy no se jura. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque hay muchas personas que ni siquiera tienen un compromiso con su palabra y no juran. Dicen que sí van a hacer algo y no lo hacen. Dicen que no van a hacer algo y sí lo hacen. Entonces ahí nos muestra la falta de credibilidad y la falta de ser responsable con lo que hablamos. El cristiano tiene que caracterizarse en sus relaciones sencillamente por decir la verdad. Que nosotros, cuando tengamos que decir sí, digamos sí, y cuando tengamos que decir no, digamos no. Santiago comienza a decirnos: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, nuevamente está dándose en este pasaje las relaciones, y aquí hay un llamado a orar, pero también hay un llamado a, en medio de la aflicción, algunos
recursos que tenemos nosotros como cristianos, como iglesia que tenemos cuando los miembros de la iglesia o nosotros estamos pasando por sufrimiento y aflicción, ¿ok? Entonces, no pensemos que es una persona enferma, sino pensemos que es una persona que está pasando por sufrimiento, pues eso es lo que nos trata de resaltar esta palabra. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago cuando habla acerca de que si está alguno enfermo entre vosotros, como luego lo vamos a ver en el versículo 14 y 15? Aquí hay el uso de otra palabra y es astaneisi. Y quiere decir, ahí sí es exclusivamente una enfermedad física. Fíjese que en el verso anterior es aflicción, sufrimiento. En este verso sí está hablando de enfermedad. Y veamos entonces lo que nos manda Santiago a través de esta situación. Bien, ya entonces hemos dicho que si estás si estás afligido ahora, si estás contento, estás bien, canta alabanza. Luego dice, si hay algún enfermo, ore y llame a los ancianos de la iglesia. Santiago, recuerde que está escribiendo una población judío-cristiana y era una práctica en las sinagogas cuando había algún enfermo, llamaban a los rabí y el rabí oraba por una persona enferma. Santiago toma esa figura y dice, si hay algún enfermo, llamen a los ancianos y los ancianos van a imponer las manos y orarán. Quiero aclarar, porque estos pasajes se han tomado para hacer algunas malas interpretaciones y toman un pasaje y hacen toda una doctrina. Tenemos que tener cuidado porque ¿qué era lo que Santiago estaba queriendo decir ahí? No es que no oremos por los enfermos, debemos orar por los enfermos. Pero a veces tenemos que tener cuidado porque, queridos amigos, Dios es el soberano, como ya lo hemos visto, y solamente Dios sabe a quién en un momento dado sana. Dios quiere que todos estemos sanos, pero también en ese propósito y voluntad de Dios llega un momento en que Dios va a sanar y en otro momento no lo va a hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces algunas personas piensan que porque un anciano, un pastor, viene y hay una imposición y ora por mí, ya yo seré sano. La historia nos muestra cantidad de hermanos, hermanas, que por más deseo, anhelo que tuviésemos de que no se fueran con el Señor, no están, porque Dios tiene un propósito y un tiempo de vida para cada persona. Esto no quiere decir que no oremos por una persona que está afligida o está enferma. Debemos orar, pero tener en claro de no hacer de este pasaje una doctrina. Ahora, hermanos, ¿qué significaba que estos ancianos llegaran y pusieran aceite? Ellos oraban, Santiago les manda orar, pero luego le dice con poner aceite, porque el aceite en aquella época, en ese contexto cultural, era usado para atraer, tenía efectos medicinales sobre las personas. Entonces, qué curioso, porque Santiago dicen oren, pero también dicen ponga aceite. Y esto nos muestra que en el aspecto del evangelio, o sea, nosotros somos integrales. En un momento dado, cuando estemos enfermos, tenemos que orar por el hermano, por la hermana. Pero también es importante que ese hermano, esa hermana, busque ayuda si en un momento dado se requiere médica, porque Dios también puede y está detrás de esa situación médica. Dios trae sanidad a veces de una manera prodigiosa, es un milagro, pero también Dios trae sanidad a través de ese médico, a través de esa dieta, a través de esas acciones, ese tratamiento. Dios también trae sanidad. Y eso, este pasaje es increíble porque nos muestra cómo se ve esa integración entre la parte espiritual y la parte física, biológica, fisiológica. Y esto es muy lindo, ¿sabes por qué? Porque muchas veces tanto la ciencia como el cristianismo se han divorciado y creemos que una no tiene que ver con otra. Nosotros como creyentes tenemos que entender que Dios hace milagros y el que tiene la última palabra siempre será Dios, pero Dios también utiliza la ciencia porque Él la creó.
Él es el creador de la sabiduría que le ha dado a los hombres y de toda ciencia, y la da para que nosotros también hagamos uso y tengamos recursos. Queridos amigos, nunca se nos atreva a ocurrir de que Dios no puede usar la medicina como un medio también para Él traer sanidad a la vida de la persona. Hermano, fíjese lo que dice el versículo 15, que nos dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Puede ser que hay personas que a causa de su pecado enferman. Ejemplo, una persona que tiene un enfisema pulmonar, pudo ser a causa de su adicción a la nicotina. Una persona que de repente tiene una cirrosis hepática, producto de sus malos hábitos. Y cualquier otra enfermedad, producto tal vez de su propio pecado. Ahora, si bien a veces hay personas que pueden enfermar a causa de su pecado, yo no puedo decir que toda enfermedad es producto del pecado. Y es ahí donde yo les invito a que nos deshagamos de esa teología de la retribución, que fue la idea de los amigos de Job. Los amigos de Job llegaron a pensar que Job estaba en esa situación a causa de su pecado. Y es una teología que fue a través de los tiempos. Y aún hoy hay personas que piensan que cuando un cristiano le va mal es porque hay un pecado. O cuando un cristiano enferma es porque hay un pecado. Esa teología no viene de Dios. Y eso fue una de las cosas que Dios enseñó a través del libro de Job. Dios es soberano y Él hace como quiere. Y no depende si hemos pecado o no hemos pecado. Y de hecho, cuando vemos algunos salmos, y ha sido la queja de muchos creyentes, y de hecho en Santiago 5 lo veíamos la semana pasada, resulta que los más sanos y los que más engordan son la gente corrupta, injusta, avariciosa y codiciosa, que hace maldad y oprime a los más desvalidos. Entonces, no pensemos que esto es la teología de la retribución es bíblica. Y me hace recordar cuando en Juan capítulo 9, el Señor sana a un ciego. Pero antes de sanarlo, un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan: ¿quién pecó esto? Sus padres. Y el Señor Jesús contesta: ni este ni sus padres. Esta situación se ha dado para glorificar a Dios, para romper esa creencia de que la pobreza, de que la pobreza y la enfermedad están relacionadas con el pecado. Y nosotros como cristianos no podemos tener esta mentalidad. Dios hace, hermanos, como Él quiere. Y en este pasaje de Santiago, donde nos está hablando acerca de la oración puede traer sanidad. Es importante entonces que tengamos en cuenta que la teología de lo que no hay dolor sin culpa, y tengamos en cuenta de que nos tenemos que liberar de esa teología donde hay dolor sin culpa. Hay dolor muchas veces sin culpa, y eso lo tenemos que aprender a través de la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta palabra en este momento histórico? Es muy importante recordar que hay una diferencia entre la enfermedad y el mal, entre la aflicción y el mal. Es normal si en un momento nosotros estamos pasando por aflicción. El mal, sin embargo, es lo que puede desprenderse de todo ese sufrimiento de la ansiedad. Okay. Bien, hermanos, no hay duda que muchas veces vamos a pasar por aflicción, ser abatidos, eso produce ansiedad. Pero lo que no podemos dejar pasar es el mal que surge ante el sufrimiento, la desesperación y el abatimiento. Y que esa realidad no permitamos que afecte nuestras relaciones con las demás personas y nuestros hermanos. Entonces, a través de estos últimos pasajes del capítulo 5 de Santiago, Santiago nos está recordando que, bien,
seamos pacientes, perseverantes, podamos vencer el sufrimiento y que en nuestras relaciones podamos ser personas que hablen verdad y podamos ser personas que ante el sufrimiento nos unamos a orar, oremos por nosotros, oremos por los que necesitan oración y creamos de que Dios puede traer sanidad y liberación y que no permitamos que el mal se apodere por nuestra aflicción. Que esta semana Dios te permita, si estás sufriendo, buscar a personas que puedas asociarte con ellas y orar por ti. Y si conoces a alguien que está en aflicción, puedas unirte con esa persona y orar por esa persona. Y que a través de las situaciones adversas que nosotros podamos estar pasando como iglesia, nos unifiquemos, nos unamos y estemos velando los unos por los otros. Ha sido un placer estar contigo esta noche nuevamente. Dios mediante, ya concluiremos nuestra carta la próxima semana. Así que te espero en esta gran conclusión de la epístola del Santiago. Bendiciones.